Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jaime Sánchez y hoy nos encontramos, como siempre, tomándonos un delicioso café. Y como lo digo, tomémonos un café, seamos amigos, esto es Café Latinoamericano. Después de este pequeño corte, les cuento, me desplacé de la ciudad de Roma y me encuentro en L'Aquila, una ciudad hermosísima, un clima muy agradable, y me encuentro hoy con Juan de Dios Vanegas Gallego. Juan de Dios, bienvenido a Café Latinoamericano. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todas las personas que nos dedicarán un poquito de su tiempo. Bueno, a ver, para centrarnos un poquito en esta entrevista, vamos a preguntarle a Juan de Dios, ¿quién es Juan de Dios? ¿Qué hace Juan de Dios? ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? Y sobre todo, ¿qué está haciendo aquí en Italia? Bueno, yo soy un sacerdote colombiano, soy nacido en Restrepo, Valle del Cauca, Colombia. Tengo 53 años y hace 25 años vivo en Italia. Soy sacerdote aquí en esta diócesis de L'Aquila hace 22 años y fui ordenado sacerdote aquí. Estudié en Roma en la Universidad Gregoriana, estuve 3 años allí y la filosofía la hice en Colombia, en la ciudad de Manizales, en el seminario Nuestra Señora del Rosario, hace muchísimos años. Bueno, pero a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu llegada aquí a Italia? ¿Cómo decidiste venir a estudiar aquí en Italia o qué te trajo? Y no menos importante, esa decisión de, bueno, quiero ser un sacerdote, quiero ser un servidor. Bueno, la historia es larga, pero vamos a resumir, porque en realidad yo siempre he dicho que soy sacerdote porque tuve un excelente sacerdote como párroco, que vive todavía, el padre Abraham de Jesús Cardona Arismendi. Él fue un sacerdote que estuvo en Colombia por muchísimos años, en el periodo en que yo era niño, y él siempre fue un sacerdote muy feliz. Y eso fue lo que me llevó de pronto en el tiempo a pensar en ser sacerdote. En realidad yo quería estudiar o medicina veterinaria, que eran como las pasiones que tenía, pero lógicamente estamos hablando de hace más de 30 años. Vivía en un pueblo pequeño donde de pronto no habían grandes oportunidades. Y de pronto algún día por la mañana me desperté, llamé al padre Abraham y le dije cómo se hace para ser sacerdote. Pero fue solamente una pregunta curiosa, no era porque yo en ese momento sentía que quería ser sacerdote. Él inmediatamente entendió que yo podría hacerlo. Me llamó, fui a Palmira donde él ya había hablado con el obispo, había organizado un encuentro y allí empieza ese camino, ¿no? De allí fui al seminario de Manizales, estudié 3 años la filosofía, después me retiré por 10 años porque yo empecé muy joven, tenía 17 años cuando fui al seminario, entonces lógicamente pues me faltaba conocer la vida, ¿no? Y los padres del seminario me pidieron un año de experiencia, que después en el tiempo se volvieron 10. Esa fue la primera etapa. Yo soy nacido y criado en un pueblo pequeño, muy paisa, porque los orígenes son paisas. Nací y me crié allí con buenas amistades, estudié en un colegio de hermanas agustinas recoletas, allí me gradué. Y después nació esta segunda parte de la vida del seminario. Después me retiré y después de 10 años de haberme retirado volví porque me llamó un amigo que ya era sacerdote, me invitó a trabajar con él en su parroquia y allí me volví como a untar otra vez de la vida del seminario. Bueno, pero ¿cómo fue, a ver, la experiencia de venir de un país como el nuestro, que es Colombia, el cambio cultural, llegar acá a Italia, el aprendizaje del idioma? Porque creo que en la época en que viniste, aquí donde llegaste, creo que eras el único latino, creo que eras el único que hablaba español y por fuerza tuviste que aprender el italiano. Entonces, ¿cómo fue el choque cultural? ¿Cómo fue el choque idiomático?
¿Cómo fue todo esa conversión de una cultura latina, colombiana, a lo que es la cultura italiana? Pues mira, yo pienso que fui muy afortunado porque cuando yo llegué a la universidad, la única palabra que conocía de italiano era mamma mia, que en realidad era, la conocía porque había una publicidad en Colombia de pastas Doria, ¿te acuerdas? Y en esa publicidad se decía así, mamma mia, ¿no? Entonces yo llegué a Italia conociendo solo esa palabra. Tuve la fortuna que mis compañeros de universidad no hablaban español. Al comienzo fue muy duro porque yo estaba todos los días con un diccionario en mano y entré a la universidad después de 8 días de haber llegado a Italia y así como entraba a la primera lección salía sin entender nada. Pero me ayudó mucho el hecho de que ninguno hablara español porque me tuve que esforzar y después yo escribía como escuchaba la pronunciación. Después me hacía prestar los cuadernos de mis compañeros, que eran italianos, y después comparaba mi cuaderno con el cuaderno de ellos y veía lo que yo había escrito, lo que ellos habían escrito. Tenía un tercer cuaderno que era el bueno. El de las correcciones. El de las correcciones, exacto. Y así aprendí. Yo nunca he estudiado italiano, pero manejo un buen italiano hoy en día. Creo que sí, la verdad que sí. Sí, sí. Difícil tomar la decisión de entregarse al servicio a Dios. No, yo creo que, para mí no ha sido difícil porque en realidad mi vida no ha cambiado mucho. Yo sigo siendo la misma persona que era en Colombia, ¿no? De pronto la gente tienen como la idea de que el sacerdote, por el hecho de estar en Italia, sea una persona como triste, opaca, una persona como demasiado reflexiva, y la gente tiene la idea de que nosotros estamos solamente en oración, y en realidad no es eso. La vida ya es oración, o sea, el compartir con los demás, el ser alegres, el llevarle una palabra de esperanza a la persona que se siente de pronto un poquito frustrada, triste, desesperada, porque vivimos también eso, ¿no? No ha sido difícil porque cuando tú haces algo que te gusta, no te pesa. A mí nunca me ha pesado esto, ¿no? De pronto la gente te pregunta, ¿no? El hecho de no tener una familia, o sea, una esposa, hijos. Pienso que sea la parte más difícil del sacerdocio, ¿no? Pero tú eso lo cubres con la comunidad que tienes a tu alrededor. La cosa importante es no sentirte nunca solo, y yo nunca me he sentido solo. Y déjenme decirles que es de los sacerdotes más felices que pueda conocer. Y él mismo lo dice en las dinámicas, lo que hace. Por ahí lo vi, creo que fue en Instagram, TikTok, no recuerdo qué, pero es feliz. Y inclusive, traigo a colación, es de los sacerdotes más buscados para celebrar matrimonios, bautizos, y no solamente aquí en la región donde él vive, yo creo que en toda Italia, y hasta afuera de Italia ha ido. Háblenle de que hay un matrimonio, hay un bautizo, cualquier cosa que incluya ser feliz, rumba, y ahí está Juan de Dios presente. Eso sí, no puede faltar. Bueno, Juan de Dios, llegaste, ¿cuánto tiempo estudiaste y al cuánto tiempo te ordenaste como sacerdote aquí en Italia? Bueno, yo llegué a Italia el 9 de septiembre del 97. Entré inmediatamente a la universidad, hice 3 años de teología y después de haciendo ese camino conocí un joven que estaba en la diócesis del Áquila, y allí él me invitó a participar a su camino hacia el sacerdocio. Entonces vine una vez, 2 veces. El obispo de ese entonces se llama Monseñor Giuseppe Molinari. Él me vio una vez, me vio la segunda, la tercera me dijo, ¿quién eres? Entonces yo le conté que estudiaba en Roma teología y él me invitó a que almorzáramos juntos. Vine, almorcé con él, me preguntó qué hacía, por qué estaba en Italia, por qué había decidido estudiar aquí, y me invitó a venir los fines de semana a trabajar en una parroquia haciendo el catecismo. Así me vinculé a esta diócesis. Hice un camino de acompañamiento con él por 1 año, que fue mi último año de teología en la universidad, y durante ese año que él me conoció ya decidió que me ordenaba sacerdote.
Yo fui ordenado sacerdote el 1 de julio del 2001, después del jubileo de la Iglesia Católica, y ya han pasado 22 años de esa fecha. Me ordené el 1 de julio y tengo que decir la verdad, han sido años muy bonitos, no siempre han sido fáciles porque nosotros vivimos en esta ciudad un grande terremoto hace 14 años. Sí, recuerdo muy bien. Un terremoto que destruyó prácticamente la ciudad y fueron momentos de verdad muy difíciles, pero donde nosotros pudimos llevar gran esperanza a la gente, ¿no? Y yo pienso que esas cosas a mí personalmente me han ayudado muchísimo porque he crecido como persona y porque, repito, el hecho de ser felices es algo que le ayuda a la gente en un momento de dificultad, ¿no? Y es en ese momento donde tienes que llevarle a la gente optimismo y positividad, ¿no? Porque todo parece negro, pero en realidad así no es. Bueno, de las cosas que recuerdo, hace 2 años, cuando Dios estuvo en Colombia, estuvo en su ciudad, le estuvieron haciendo un reconocimiento, pero también estuvo adelantando algo respecto a una fundación, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de eso, Juan de Dios. Bueno, para hablar de esto les cuento que yo tengo una familia particular, en el sentido de que mis padres ya murieron, todos dos, mamá y papá. Papá hace 20 años y mi mamá hace 10. Y en el núcleo familiar yo tengo una hermana que sufre la síndrome de Down, se llama Patricia, y es una niña especial. Y mi papá tuvo la fuerza y el valor de enfrentar una sociedad donde tener un hijo con discapacidad era algo muy difícil, no era como hoy que se habla tanto, ¿no? De personas especiales, de personas que vienen incluidas en la sociedad. Antes no era así, era como una desgracia, ¿no? Tener un hijo con cualquier tipo de discapacidad era como la cosa peor, ¿no? Era como una desgracia. Mi papá fue una persona muy inteligente que nos incluyó desde el comienzo esta persona especial en el grupo familiar. O sea, ella no era diferente a los demás, era una persona igual a todos los demás. Y eso hizo que nosotros creciéramos viviendo lo que para nosotros era una tragedia, para nosotros era la cosa más natural del mundo. Era mi hermana, no era una persona con síndrome de Down, esta era la diferencia, ¿no? Y eso me ayudó en el tiempo a ver cómo lastimosamente los prejuicios de las personas son los que hacen que las personas rechacen a las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Y Patricia en eso fue muy afortunada. Ahora, yo hoy vivo en Italia hace muchos años y he tenido la posibilidad de ver cómo en Europa las personas con cualquier discapacidad son incluidas en la sociedad y eso me llevó a abrir la asociación, la fundación. Bueno, hagamos una aclaración. Desgraciadamente en alguna época, no sé si en otros países, pero en nuestro país eran los mal llamados, decían mongólicos, que no tiene nada que ver, ¿ya? Conozco a Patricia y ahora que habla de la inclusión, que acá en Europa es lo más normal, hemos ido en algunas ocasiones con Mónica, mi esposa, hemos ido a McDonald's, y tienen gente con síndrome de Down trabajando y son de lo más, por favor, o sea, no tienen nada que envidiarle, digamos, a las personas normales, entre comillas. Pueden llevar una vida totalmente normal, pueden ser muy productivos y pueden salir adelante. Pero cuéntanos un poquito más acerca de esa fundación. Mira, la fundación nace por lo siguiente. Patricia, mi hermana, yo desde que tengo uso de razón, Patricia toda la vida ha estudiado, a ella le gusta ir al colegio, ¿no? Y pues vivíamos en un pueblo pequeño donde todo el mundo conocía a Patricia porque ella nunca ha sido tímida, a ella le gustaba, se veía una tarima, subirse a la tarima a cantar, a hablar, a exponer lo que le dijeran, ella tranquilamente lo hacía, no ha sido una mujer tímida, de hecho en el pueblo la conocen todos, pero he visto que desde que yo llegué aquí, que lastimosamente nosotros en Colombia no tenemos la educación de la inclusión, lo que lo damos ahorita, ¿no? Y estando aquí descubrí que ella potencialmente habría podido hacer muchísimas más cosas de las que ha hecho en su vida, a pesar de que ha hecho tanto. Patricia ha cantado, ha bailado, ella estaba en el coro parroquial, ella hacía servicio en la liturgia de la parroquia, ella hizo un curso de policía civil,
Patricia estaba en un grupo de danza de folclore, Patricia tocaba en un grupo, ¿no? El tambor, hacía miles de cosas, pero por ejemplo vi que aquí un joven tranquilamente coge su bus, va a trabajar o va a estudiar, de verdad está incluido, y eso en Colombia no lo tenemos. Ahora, por muchos años yo vi que, sin hablar mal de ninguno, vi que de pronto el gobierno o los dineros que eran destinados para estas personas con discapacidades venía utilizado para cualquier otra cosa, no de verdad para la inclusión de estas personas. Allí es donde yo dije, estando en Europa tengo que hacer algo por la gente que tiene discapacidades en mi pueblo, ¿no? Y allí nace la idea de la fundación. La fundación, tengo que ser sincero, nació en este modo. Yo dije, abramos algo que pueda ayudar a los niños a estar incluidos. Hemos tenido problemas burocráticos, ya la fundación existe en Colombia, no ha partido todavía, pero estamos prontos a empezar a hacer actividades para realizarla de verdad. Pero vi que las dificultades cuáles han sido. El proyecto que yo tuve al comienzo, el proyecto era ayudamos a los niños especiales a integrarse. En ese momento ya no es así. Descubrí en el tiempo, leyendo, yendo a otras asociaciones, que en realidad el problema no es de los niños especiales, sino de las familias donde nacen los niños especiales. O sea, un papá y una mamá que no aceptan la discapacidad de un hijo son los que hacen que un niño o una niña no puedan tener un mejor futuro. Entonces ya descubrí que en este caso la fundación tendrá que ayudar primero a los padres de familia a aceptar la discapacidad de un hijo. Después de que los papás hayan aceptado eso, el niño podrá surgir. Entonces, la fundación está basada sobre esto, ¿no? La fundación se llama Somos Especiales, Patricia Vanegas Gallego, ¿no? Conóceme por mis habilidades, no por mi discapacidad. Ese es el logo, ¿no? De la fundación. Y estoy trabajando para eso. Dentro de poco seguramente van a escuchar hablar de esta fundación. Ok, vamos a volvernos un poquito atrás en el tiempo. ¿Cómo viste o cómo viviste la migración hace 20 y tantos años a cómo se está viviendo la migración ahora? Era muy diferente porque, bueno, yo digamos que tuve la fortuna de llegar legalmente a Italia, ¿no? Que no es la fortuna que tienen las personas que llegan cada día aquí. Nosotros que vivimos en Europa y en Italia, vemos sobre todo durante el periodo del verano cómo cada día llegan barcos, o ni siquiera barcos, porque no pueden ser llamados barcos, son, ¿cómo decir?, como una especie de canoas, balsas donde la gente se mete allí y llegan durante el verano 800, 500, 600 personas y muchas de esas mueren en el trayecto hacia Italia, ¿no? En ese entonces, digamos que Italia no era tan buscado como hoy, porque se formó después en el tiempo la Comunidad Económica Europea. Antes no era así, era solamente Italia. Hoy en día sabemos que detrás de esa migración hay un concepto económico, ¿no? Lastimosamente. Intereses económicos, y de verdad mucha gente escapa de la guerra, del dolor. Una mujer embarazada se mete en una balsa de esas sabiendo que puede morir en este trayecto, ¿no? Antes no era así, antes había más solidaridad, la gente era más dispuesta, había más seguridad, tú encontrabas las llaves en las puertas de las casas. Hoy en día hemos perdido eso en la sociedad, ¿no? El respeto hacia los demás y sobre todo, creo, el respeto hacia nosotros mismos. Y eso es una lástima porque, repito, en ese entonces no era así. Tú cuando salías de tu país, en este caso Colombia, por todos los sufrimientos que hemos tenido, droga, guerrilla, violencia, narcotráfico, tú salías de Colombia no por temor, sino porque buscabas un futuro mejor. Porque si no, estaríamos en Colombia, ¿no? Para nosotros es el mejor país del mundo, pero es así por su gente, no por la parte negativa que hemos vivido en el tiempo. Ok, voy a una pregunta puntual. ¿Cuál ha sido tu momento de mayor gozo
y cuál ha sido el momento donde de pronto hayas sentido tu mayor decepción, tu mayor fracaso, digámoslo así. A ver, es una pregunta bien difícil porque sinceramente han sido muchos, ¿no? Yo pienso que una de las cosas mejores que me han pasado, y estoy por decir una cosa que parece una grande contradicción, fue vivir un momento de grande dolor que fue el terremoto del Áquila, un momento de grande intensidad física y mental, pero al mismo tiempo fue la mayor bendición que yo pude haber vivido. Me explico mejor. En ese momento nosotros perdimos nuestras casas, estuvimos 13 días durmiendo dentro de los carros porque la ciudad quedó completamente destruida, pero de allí nacieron grandísimas amistades. Por ejemplo, llegaron bomberos de toda Italia. En la zona donde yo estaba llegaron los bomberos de Tione de Trento, que es el norte de Italia, personas con las que después se crearon amistades y ya de ellos he casado a 10 bomberos. He bautizado a sus hijos y de allí nació otra parte importante de mi vida, que es un grande gozo, que fue haber podido conocer África, ¿no? En ese momento yo soy el delegado diocesano para las misiones y antes de eso, de ser el delegado, el director de esta parte, digamos, de misiones, pude tocar con mano África. Entonces vi la pobreza, pero también vi al mismo tiempo la felicidad. Y es allí donde tú entiendes que en realidad todo lo que tú tienes en la vida material no es la felicidad. La felicidad va más allá de lo que tú tienes y esa es la parte del gozo, ¿no? Descubrir que eres bendecido porque tienes salud, porque tienes personas que te quieren, porque haces lo que te gusta y pienso que esa es la cosa más importante de la vida. Eres feliz porque tienes poco, pero bueno. Listo. Y ahora de pronto el mayor momento, el momento más decepcionante o frustrante que hayas sentido alguna vez en tu vida. Te digo la verdad, es la parte más difícil porque como soy optimista y es una cosa natural, siempre he considerado que las cosas negativas pasan porque algo bueno vas a tener que vivir allí, ¿no? Si yo te tengo que dar una respuesta, no sé, de pronto sería más bien no cosas negativas, sino de pronto dolores en la vida, más que decepciones. Porque yo no puedo decir que he tenido decepciones, de verdad que no. Yo pienso que dolores sí, que son, por ejemplo, la muerte de tus padres, ¿no? Pienso que sea una de las cosas más difíciles porque es el momento en el que tú te das cuenta que tus raíces ya no están. Y entonces ese es un momento de dolor, pero no de frustración, repito, de dolor. Pero también se transforma. Yo, afortunadamente, porque tengo una fe grande, y entonces ese dolor se transformó en grande esperanza. De hecho, yo no me siento triste porque ellos no estén, porque creo que están mejor, ¿no? En el lugar donde están. Pero pienso que sean más dolores que frustraciones, ¿no? Eso no puedo decir, he tenido grandes frustraciones, no creo. Bueno, ok. A este punto, ¿qué viene para el Padre Juan de Dios Vanegas Gallego y qué viene para su fundación? Para mí, ¿qué viene? Nada, yo pienso grandes satisfacciones en el sentido de que, por ejemplo, ser sacerdote no es fácil siempre, pero tampoco es como de pronto lo pintan, ¿no? Soledad, tristeza, eso no es verdad. Yo pienso que la persona, el sacerdote que diga eso es porque de pronto se siente solo porque es solo, no porque la comunidad te deja sola. Yo nunca me he sentido solo, a pesar de que estoy a miles de kilómetros de distancia de Colombia, ¿no? La gente italiana es buena, es querendona, te acepta, te corrigen. Yo he sentido siempre mucho amor a mi alrededor. ¿Qué viene? Yo espero que continúe a vivir mi vida como hasta ahora, o sea, poder abrazar a las personas que sienten dolor, que necesitan de ti, poder seguir sonriendo, estar lleno de esperanza. Yo pienso que esa es la cosa fundamental. Para la fundación yo espero que se realicen mis sueños, en este caso no es para mí, ¿no? Yo pienso que la cosa fundamental es esta. Cuando nace la fundación no es porque yo necesito ser reconocido en Colombia por algo. Tú hace
como 15 minutos hablaste de un reconocimiento que me hicieron en Restrepo, ¿no? Para mí eso fue un acto importante, pero eso no me levantó del piso, ¿no? Yo sigo siendo la misma persona de siempre. Pero sí es importante que las personas reconozcan en ti algo bueno y yo de eso soy completamente grato, ¿no? Hacia la sociedad, las personas que reconocen eso en mí. La fundación nace simplemente por la necesidad de ayudar a otras personas que no tuvieron la fortuna que tuvo mi hermano, de tener una familia detrás de ella que la amó a pesar de su discapacidad. Yo pienso que ahí está basada la fundación. Espero que la podamos realizar. El único modo de hacerlo en este momento es con la ayuda económica de las personas, porque para poder abrir la fundación en Italia, que es mi deseo en este momento, se necesita dinero, porque aquí necesitas tener activos para poder abrir una fundación. Pero yo recuerdo lo que decían los abuelos, ¿no? La gallina de grano en grano llena el buche. Sí. Y entonces yo estoy convencido que, por ejemplo, que esa es mi idea en este momento, si 5.000 personas me regalan cada uno 20 euros, en ese modo yo puedo tener activos en Italia para poder también en Colombia comprar tierras y empezar a hacer el proyecto realidad. Esa es la idea general, ¿no? Repito, no para mí, sino para las personas que llegarán después de mi hermana. Ella en este momento está bien, más allá de su síndrome, en este momento tiene, por ejemplo, el Alzheimer, que es una enfermedad prácticamente nueva, ¿no? Seguramente antes existía, pero no la conocíamos con este nombre y estoy aprendiendo también de ella, ¿no? Entonces, repito, yo tenía dos posibilidades en la vida: vivir, por ejemplo, esa situación con tristeza o con la esperanza. Para mí ha sido una cosa enriquecedora, porque de pronto yo escuchaba hablar de personas que tenían Alzheimer, pero no la había vivido. Ahora lo estoy viviendo, estoy aprendiendo y eso me va a ayudar a mí en un futuro para acercarme a las personas que viven la misma realidad. Bueno, en la descripción del video vamos a dejar las redes sociales del padre Juan Benítez. Tiene muchos amigos, pero igual el corazón de él tiene cabida para muchos más. Van ustedes a empezarlo a seguir también. El tiempo en todo medio, llámese televisión, radio, redes sociales, es muy corto. Quiero infinitamente agradecer al padre Juan de Dios, una gran amistad con él, es una excelente persona, una calidez de ser humano como ustedes no se lo imaginan. Gracias por habernos recibido aquí en su casa, en L'Aquila, padre, y esperamos, no sé, en un tiempo corto, mediano plazo, volver a tenerlo y que nos cuente de que ya arrancó la fundación aquí en Italia, de que tiene esto, lo otro, de que sigue casando a cualquier cantidad de personas, haciendo bautismos, no sé, y no sabemos qué haya en la vida eclesiástica a futuro del padre Juan, pero primero que todo agradecerle infinitamente por habernos recibido aquí en su casa. Jaimito, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que, como dije al comienzo, nos han escuchado hoy. No es siempre fácil escuchar a personas que no se conocen, pero pues es muy bueno, ¿no? Hoy en día tenemos la posibilidad de hablar, de expresarnos y de presentar de verdad a la sociedad los proyectos y las cosas que tenemos en nuestras mentes. Esperemos que se pueda realizar. Un granito de arena llena el mar. No se olvide, entonces, a suscribirse al canal de Café Latinoamericano, a darle like, a activar la campanita y a compartir, así de sencillo. Y con eso me ayudan a mí para seguir subiendo más contenido para ustedes. Padre Juan, gracias, que tengan buen día. No, ni nada de buen día. Antes de terminar, más allá de que sea católico, ateo, musulmán, de cualquier otra religión, aprovecho este canal para dar una bendición. Porque en la vida se dice bendecir siempre, maldecir jamás. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao. Gracias mil. Chao, chao.